Bueno chicos, ahora sí largamos. Vamos a ver el temita de hoy. De paso queda clase guardada para que la podamos ver después. Esto es algo repaso de lo que ya han visto ustedes, lo que es la semicardiovascular. No pueden no recordar dónde están los focos ocultatorios, porque eso ya lo vimos. Y obviamente tienen que recordar así anatomía y fisiología, porque si no nos vamos a desorientar mucho. ¿Bien? Bueno, con respecto al tema de los focos auscultatorios, ¿sí? Recordemos, básicamente son de las mnemotecnias Mi amor por ti, ¿sí? Eh, de la válvula mitral, aórtica, tricuspidia y pulmonar, ¿sí? Un cachito que se volvió a... Un segundito. Ahora sí. Usted dígame si después se ve, si se pasa las diapositivas, ¿sí? Bueno, recordando el tema de los focos ocultatorios, rápidamente, que ya los reconocen, si al lado de cuarto espacio, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, ¿sí? Línea hemiclavicular, foco mitral, tricuspidio, región sinfoidea. Palpamos el ángulo de Lewis para que ustedes se ubiquen, es esa prominencia que está en el esternón. Si nos vamos a ambos lados, caemos en el segundo espacio intercostal. Del lado derecho vamos a tener la válvula aórtica, del lado izquierdo, válvula pulmonar. Recordemos que los grandes vasos se entrecruzan, ¿sí? Bueno, pequeño recordatorio, eso ya lo hemos visto. Sepan que también hay áreas de auscultación, ¿sí? Como el área ventricular izquierda, que básicamente va a abarcar un sector un poquito más grande, comprendiendo que va en un segmento, un territorio que va desde la cuarta hasta la sexta costilla del lado izquierdo, y transversalmente desde la línea a 2 centímetros del borde esternal izquierdo hasta la línea axilar anterior. Todo eso sería lo que viene a ser el área ventricular izquierda. Cuando hablamos del área ventricular derecha, es una zona que va desde la parte inferior del esternón, ¿sí? El cuarto y quinto espacio intercostal, ¿sí? A 2 centímetros hacia la izquierda y 2 centímetros hacia la derecha. Es decir, un territorio que está alrededor de lo que viene a ser la zona sifoidea. Bueno, con respecto al tema de las áreas de auscultación, podemos encontrar otras también, como ser la de la aurícula izquierda, ¿sí? La zona de la aurícula izquierda es de situación posterior. Nosotros, si queremos ocultar la zona de la aurícula izquierda, vamos a tener que ir al lado de la columna del lado izquierdo, a nivel del ángulo de la escápula. Entonces, entre la escápula y lo que viene a ser paravertebral del lado izquierdo, sería el área de la aurícula izquierda. El área auricular derecha está 1 o 2 centímetros a la derecha del esternón, a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal. Área aórtica, ¿sí? Parte del tercer espacio intercostal izquierdo, es que el foco, lo que se llama foco aórtico accesorio, ¿sí? El área pulmonar, desde el segundo espacio paraesternal izquierdo, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo, y el área de la aorta descendente sobre la columna dorsal, ¿sí? Es decir, sobre la que viene a ser la columna vertebral, la zona, las vértebras dorsales, paravertebral del lado izquierdo, desde la segunda hacia la décima dorsal. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque en algunas circunstancias hay algunos focos auscultatorios, o mejor dicho, algunos fenómenos auscultatorios como ser los soplos, que es necesario auscultar para complementar su semiología en lo que viene a ser el área de auscultación. Por ejemplo, para que ustedes se ubiquen, si nosotros estamos hablando de una valvulopatía como ser la insuficiencia mitral, esto hablamos con los chicos en el práctico el jueves pasado. Las insuficiencias de las válvulas se caracterizan porque la válvula no se va a cerrar bien, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a producir? La válvula, al no captar bien las valvas, lo que va a desarrollar es que haya un reflujo durante la sístole.
Entonces la sangre, ¿hacia dónde va a ir? Desde el lugar de mayor presión hacia menor presión. Dame un segundito que admito 2 chicos más y listo. Después vamos a tener que entrar todos de nuevo. Y entonces eso va a hacer que la sangre se regurgite del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Entonces, ¿dónde voy a poder escuchar? No solamente en el foco mitral, sino que voy a tener que ir hacia el área auricular izquierda, que como dice aquí, es de zona posterior. Una característica de ese soplo es que ese soplo también se irradia hacia la zona de la axila, entonces también lo voy a poder escuchar en la zona de la axila. Eso ya vamos a charlar después, cuando veamos valvulopatías también. Bueno, aquí está esquematizado, ¿sí? La zona del ventrículo izquierdo, zona del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, aórtica y pulmonar. De situación posterior, ¿sí? De la aorta descendente y de la aurícula izquierda, como decíamos recién. Toda imagen del Caíno Sánchez, que es el librito que yo les recomendé a principio de año. Bueno, con respecto a la auscultación normal, tienen que acordarse, ¿sí? ¿Qué es el R1 y R2? ¿Qué significaba el R1? ¿A qué correspondía? ¿Al primer ruido? Sí, pero ¿por qué se produce el R1? Por la apertura de las válvulas. Apertura no. El cierre El cierre. ¿De de la quiénes? sigmoidea. El sigmoide. Casi. ¿Cierre de qué válvulas? Del aurículo ventricular. De las aurículo-ventriculares. Bien. ¿Y el R2, entonces, qué sería? Hijito, sigue copiando. A ver cómo carajo puede hacer para pasarme unas cosas para pagar tu cosa, Daniel. ¿Cuál sería el R2? El cierre de la sigmoidea aórtica. Aórtica y pulmonar, las dos, ¿sí? Entonces, eso tienen que acordarse. Porque si ustedes, a la hora de auscultar un corazón, hay que recordar qué está pasando fisiológicamente en cada ciclo, cada momento del ciclo cardíaco. ¿Bien? Bueno, ya lo pusimos ahí. Me estoy medio demorando porque siguen entrando, así que por eso, si notan que me demoro un poquito, es por eso. Yo digo Santi. Bien. Esto, un pequeño dato para mencionar. Ambos ventrículos, ¿sí? La contracción de los ambos ventrículos, cuando se produce la sístole, no es simultánea, sino que es sucesiva, como dice el texto. Hay una diferencia de 0,02 segundos más o menos. Y que eso no, a veces no se lo puede percibir al oído humano. En algunas circunstancias sí se lo puede llegar a escuchar, que es lo que se determinaría desdoblamiento. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, dice desdoblamiento del R1, lo vamos a auscultar en el foco tricuspidio. Es decir, yo voy a colocar el estetoscopio a nivel del foco tricuspidio y en lugar de escuchar dumta, 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 voy a escuchar un drumta, 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 muy semejante al cuarto ruido, ¿sí? Ya vamos a ver, digamos, ahí unas características para diferenciarlo del cuarto ruido. El desdoblamiento del R2 solamente se lo va a auscultar en el foco pulmonar y no es permanente, se lo hace evidente en la inspiración. Yo le pido al paciente que inspire, que mantenga el aire, ¿sí? Y luego se nota como al haber un aumento del retorno venoso en lo que viene a ser el corazón derecho, eso va a generar que aumente los fenómenos audibles dentro de lo que viene a ser ese foco auscultatorio. Bueno, para que ustedes se ubiquen con respecto a esto del tema de los desdoblamientos, ustedes recuerden que nosotros tenemos un sistema de conducción, lo que es el sistema eléctrico del corazón. Cada impulso cardíaco se origina a nivel del nodo sinusal, va a ser frenado fisiológicamente por el nodo auriculoventricular, y de ahí se reparte una rama, la rama izquierda y la rama derecha del haz de His. ¿Bien? Entonces, para que ustedes sepan que lo que viene a ser la rama derecha del haz de His puede tener cierta dilatación de lo que viene a ser la contracción del ventrículo, ¿sí? Puede estar ligeramente retardado en algunas situaciones.
Vamos a ver las variaciones de la auscultación, ¿sí? Nosotros ya hemos visto lo que son los ruidos normales, R1, R2, el R3 puede llegar a ser fisiológico, pero podemos llegar a ver variaciones de lo que vienen a ser estos fenómenos auscultatorios, ¿sí? El primer ruido nosotros lo podemos encontrar disminuido de intensidad, acentuado o desdoblado. El segundo ruido yo lo puedo llegar a encontrar también de la misma forma, atenuado, acentuado o desdoblado, y de ahí puede llegar a haber ruidos agregados, como ser un R3, que ya lo hemos charlado, el R4, que ya lo hemos charlado, lo que son los clics sistólicos, ¿sí? Que esto se produce cuando las válvulas sigmoideas hacen ruido a la hora de abrirse, ¿sí? Eso se produce cuando tengo válvulas estenosadas o muy duras. O los chasquidos de apertura, que se producen cuando las válvulas que son, gracias, las válvulas que son, ¿cómo se llama esta, perdón? Las aurículo-ventriculares también se encuentran estenosadas. Voy a poner así, eso lo escucho mejor a ustedes. Bien. Profe, una pregunta, ¿el chasquido es antes del tercer ruido? Chasquido de apertura lo encontrarías, no, en realidad no lo vamos a vincular exactamente con esto. El chasquido de apertura se va a producir después del R2, ¿sí? Porque se va a producir justamente durante la diástole. Ustedes recuerden que nosotros tenemos, primer ruido es el inicio de lo que viene a ser, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, estas válvulas tienen que estar cerradas para que se produzca la expulsión, es decir, la sístole. Entonces determina el inicio de la sístole. El segundo ruido determina lo que viene a ser el inicio de la diástole, es decir, cuando el corazón se relaja. En ese proceso de relajación, para que ¿qué va a pasar cuando el corazón se relaja? Se llena de sangre. Para que se llene sangre, para que se llene sangre, ¿por dónde tiene que pasar esa sangre? Tiene que pasar por unos orificios valvulares que son las aurículo-ventriculares. Entonces, si la sangre pasa por ese orificio de esas válvulas que son las aurículo-ventriculares, obviamente para que se produzca la relajación, ustedes saben que previo a lo que viene a ser, propiamente dicho, lo que viene a ser el fenómeno de llenado ventricular, hay un periodo que es lo que llamamos de isovolumétrico diastólico. ¿Qué significaba? Que es el momento posterior a la expulsión del corazón. Eso está en ese grafiquito que yo les di, el Caino Sánchez, en el cual en la fase isométrica o isovolumétrica diastólica, el corazón se empieza a relajar con la misma cantidad de volumen, por así decirlo, es decir, sin sangre en su interior. Cuando se empieza a relajar, ahí se produce después ese momento de fase isométrica diastólica, ahí se produce lo que viene a ser el llenado ventricular, ¿sí? Que primero es lento, ¿sí? Y en ese momento que se abren las válvulas, si esas válvulas están muy estenosadas, muy duras, ahí se va a producir el chasquido de apertura, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo vamos a escuchar? Lo vamos a escuchar inmediatamente después de lo que viene a ser el R2, ¿sí? Es decir, se tiene que producir el inicio de la diástole para que se abran las otras válvulas y ahí recién se produzca el chasquido de apertura, ¿sí? Lo que viene a ser podría llegar a coincidir con respecto al R3, ¿sí? Porque el R3 se produce durante el llenado ventricular. Y ustedes recuerden que el cuarto ruido, ¿sí? El cuarto ruido se produce en la fase de contracción auricular, que es lo que viene a ser la última parte de lo que viene a ser la diástole, ¿sí? Entonces, para responder tu pregunta, Entonces sería presistólica. exactamente, el periodo presistólico, ¿sí? Es la fase de contracción auricular, ¿sí? Ese periodo presistólico es la última parte de la diástole. Ustedes van a tener que repasar ese grafiquito que está en el Caino Sánchez, de cómo la sístole y la diástole se dividen en 3 periodos diferentes, ¿sí? Ahí no sé si lo puse, si no lo vamos a volver a repasar ahí en el grafiquito. Bueno, vamos a ir empezando a ver el tema de estas características también de los ruidos cardíacos. Por ejemplo, ¿en qué situaciones puede llegar a haber? ¿Me escuchan acá? A ver. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto.
nosotros vamos a ver un aumento de intensidad del R1. ¿En qué circunstancias? Puede ser permanente, es decir, en cada latido cardíaco, durante lo que viene a ser el R1 y el R2, ese R1 siempre va a estar aumentando de intensidad. ¿Cuándo va a ser? En la estenosis mitral. Es decir, las válvulas están tan duras que cuando se cierran, producen un R1 en cañonazo, le dicen a veces. ¿Cuándo puede ser intermitente? ¿Sí? Es decir, que el sonido va a variar, el R1 va a variar. Se puede dar en esta circunstancia lo que se llama bloqueo auriculoventricular completo. ¿Qué sería el bloqueo auriculoventricular? Cuando este nodo auriculoventricular está, como su nombre lo dice, bloqueado. ¿Qué significa? El impulso entre las aurículas y el ventrículo no se va a conducir. Eso se demuestra con un intervalo PQ en el electrocardiograma que está alargado, que lo normal que es de 0,20 segundos, que eso lo vamos a charlar enseguida cuando veamos un poquito de electro. Entonces, es una circunstancia que en algunos casos, lo que se llama bloqueo de tercer grado, que es esta, son pacientes que necesitan marcapaso. ¿Y por qué se produce eso? Porque hay veces que coincide allí en esta circunstancia patológica del bloqueo de tercer grado completo, bloqueo auriculoventricular de tercer grado, allí la aurícula contrae por un lado y el ventrículo contrae por otro. Están divorciados, como decía un profesor mío. Y eso va a generar que en algún momento coincide la sístole con la diástole, haya una sobrecarga de volumen y haga un ruido en cañonazo, que es lo que se presentaría en este contexto. Hay pacientes que tienen lo que son una fibrilación auricular, que yo les conté a ustedes que es la arritmia más frecuente, ¿sí? Y esa arritmia me va a generar lo que vendría a ser una variación de los ruidos cardíacos. Yo puedo llegar a escuchar un ruido más fuerte, en otro caso un ruido más suave. Entonces, esto es un dato para nosotros los médicos, sobre todo cuando hacemos las evoluciones de los pacientes en el examen físico. A veces cuando colocamos la auscultación cardíaca ponemos R1 y R2 normofonéticos, o hiperfonéticos, o hipofonéticos, pero en el caso que yo tengo un paciente que tiene una fibrilación auricular, es variable la intensidad. A veces puede ser fuerte, a veces puede ser suave, va a variar, ¿sí? Por eso dice acá que es variable. ¿Cuándo va a estar disminuida? Estos son mucho más fáciles de acordarse, porque tengo que recordar algunos procesos físicos que me producirían que haya obviamente disminución de la transmisión del sonido. Uno de esos procesos ya lo conocen ustedes, lo que es el enfisema, ¿sí? El enfisema o los pacientes con EPOC, ellos obviamente van a tener, por el aumento del diámetro del tórax, una disminución de la transmisión de los fluidos cardíacos. Los pacientes con pericarditis, la inflamación del pericardio obviamente va a haber una mala transmisión del sonido. Yo puedo tener alguna circunstancia que me afecte el músculo del corazón, como ser el infarto agudo miocardio. Si el corazón no tiene fuerza para contraerse porque está infartado o porque está necrosado, ese corazón va a tener una cinesia o una hipocinesia, una dificultad para poder moverse. ¿Por qué? Porque se infartó. Lo mismo que la miocarditis, un proceso que puede llegar a inflamar el corazón, ¿sí? Muchas de ellas son virales, pueden llegar a producir una disminución del fluido cardíaco. La insuficiencia mitral, ¿por qué se da en este contexto que puede llegar a producir una disminución del primer ruido? ¿Por qué? Porque la válvula no va a cerrar adecuadamente. En lugar de captar bien la válvula, va a estar ligeramente abierta y a través de ese orificio va a generar justamente reflujo, ¿sí? La endocarditis también, si yo tengo un proceso infeccioso del corazón como es la endocarditis, un proceso grave que son pacientes que necesitan tratamiento antibiótico por 4 semanas aproximadamente, también va a generar disminución de la intensidad del ruido, ¿sí? Entonces, aquí grafiquito para que ustedes se ubiquen, tenemos cómo debería ser las válvulas cardíacas, ¿sí? Válvula aórtica, válvula pulmonar, válvula mitral, vean cómo tiene 2 valvas, vean cómo están bien selladitas, ¿sí? Y la válvula tricuspidia, que tenemos 3 valvas y cómo tienen que coaptar bien, cómo tienen que cerrar bien. Cuando yo tengo un proceso de insuficiencia mitral, la válvula no se va a cerrar adecuadamente. En este caso no sería una mitral porque son 3 valvas, podría ser una tricuspidia, por ejemplo. Entonces, la válvula cuando se abre, ¿sí? Cuando tiene que cerrar, va a dejar una cierta abertura y obviamente eso va a generar un reflujo. Muy bien.
¿Cuándo podemos encontrar lo que se llama desdoblamiento patológico del primer ruido? ¿Sí? Puede ser que sea verdadero o genuino, ¿sí? Esto se daría en el contexto de un bloqueo completo rama derecha. ¿Qué sería un bloqueo completo rama derecha? Es la circunstancia patológica en la cual esta rama derecha tiene cierto letargo en la conducción. Y nosotros lo podemos objetivar en el electrocardiograma. Vamos a ver unas alteraciones, que eso no les vamos a preguntar a ustedes, pero siempre se ve una forma típica que es una onda SR en B1, B2. Esto lo menciono nomás como para que quede digamos, de antecedente. Pero cuando hay un bloqueo de esas ramas de las de His, yo se las muestro el esquema para que ustedes entiendan. No es que yo le voy a preguntar en el electrocardiograma eso, pero sepan que un bloqueo de rama derecha me puede llegar a producir también, que como esto es fisiología, es entenderlo. Si veo que eléctricamente el corazón derecho demora en contraerse, obviamente ese fenómeno auscultatorio del primer fluido, la válvula, obviamente, tricuspidia se va a contraer un poquito más tardíamente que la mitral. Por eso yo voy a escuchar ahí un desdoblamiento del R1. En lugar de escuchar dumta, dumta, voy a escuchar un drumta, drumta. ¿Cuándo se puede llegar a escuchar lo que se llama un desdoblamiento falso? Es decir, no es un desdoblamiento, sino que es un R1 sumado a otro proceso. Nos quedan 10 minutitos y ya vamos a entrar de nuevo. El R1 sumado a un clic sistólico, es decir, que cuando las válvulas sigmoideas estén estenosadas y se abran, antes de producirse la sístole, recuerden ustedes que para que se produzca la sístole, sepan que, obviamente, tiene que haber una apertura de las válvulas sigmoideas. Entonces ese sonido se produce por la apertura de estas válvulas. Y obviamente eso produciría que esto, ¿cuándo se va a dar? Al final del periodo isométrico sistólico, es decir, que el corazón se empieza a contraer lleno de sangre, ¿sí? A diferencia del diastólico que está vacío. Aquí el corazón se empieza a contraer lleno de sangre, aumenta tanto... Uy, me asustó el estornudo, tengo los auriculares. El corazón se empieza a contraer, tiene tanta sangre y tanta presión que a eso genera que abra las válvulas sigmoideas, y obviamente eso que va a producir la apertura de estas válvulas. Y esa apertura de las válvulas sigmoideas me va a generar el clic sistólico, ¿sí? Entonces, para que ustedes quede la mnemotecnia, los clics sistólicos se dan en las válvulas sigmoideas, ¿sí? Sistólico, sigmoideas. Los chasquidos de apertura se hacen en las válvulas auriculoventriculares. SSAA, esa es la mnemotecnia que uso para acordarme, ¿sí? Para que ustedes no se vayan a confundir. Cuarto ruido, ¿sí? Sumado a un R1, acuérdense que el cuarto ruido se produce por la contracción auricular, y obviamente me va a generar un desdoblamiento falso del primer ruido cardíaco, ¿sí? Bueno, para que ustedes recuerden, cuarto ruido es un sonido un poquito más apagado, es presistólico. Tenemos que usar la parte gruesa o la campana del estetoscopio, ¿sí? Y obviamente para poder escucharlo lo escuchamos solamente en el foco mitral. Se da por la sístole auricular y puede llegar a dar el ritmo a 3 tiempos, que es originado por el cuarto ruido, que en algunos casos es lo que se conoce como galope auricular. Bueno, repasando lo que habíamos dicho, ¿sí? Lo que viene a hacer el bloqueo de rama derecha es lo que me va a producir a mí este fenómeno de desdoblamiento del segundo ruido, que es permanente, ¿sí? O verdadero y genuino. ¿Bien? Bueno, esto sería, a ver, lo había puesto para compararle y explicarle esto en la fisiología. Cuando yo tengo un bloqueo de rama derecha, es esta rama de las de His la que está alterada, ¿sí? Esta rama que va a hacer que la conducción sea un poquito más enlentecida, un poquito más tardía. Yo acá tengo un ejemplo de un electrocardiograma, un masculino de 35 años, prácticamente normal, ¿sí? Acuérdense ustedes, derivaciones, esto vamos a volver a repasar cuando veamos algo de infarto agudo miocardio, vamos a repasar algo de electro,
algunas cosas básicas que ustedes tienen que saber. Derivaciones bipolares, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, que estas son las que se obtienen cuando nos colocan los electrodos en los miembros superiores y los miembros inferiores. B1 a B6 son las que se colocan en la cara anterior del tórax. ¿Bien? ¿Esto por qué les puse? Porque acá les voy a mostrar cómo se ve en el electrocardiograma una persona que tiene un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Es decir, es un hallazgo. A veces no es nada patológico grave, sino que es un hallazgo, o sea, es algo que no es normal, pero que puede ser un hallazgo electrocardiográfico en los pacientes. ¿Bien? Entonces se ve esta onda. Acuérdense que en el electrocardiograma nosotros decimos que la primera onda negativa es la Q, la segunda onda, o la primera onda positiva es la R, y la segunda onda negativa es la S, por eso se llama complejo QRS. Y acá lo que se ve es una primera onda positiva R, por eso se llama R, ¿sí? Y hay una segunda onda positiva R, que no, esto no es frecuente de ver. Por eso se llama RS, porque la S es justamente la segunda onda, ¿sí? Y la segunda R, que es lo que se llama R'. Por eso se llama complejo RSR, ¿sí? ¿Por qué no le llamo RQR? Porque el abecedario, la Q no está ante la R, es QR, ¿sí? Por eso se llama, siguiendo el orden alfabético, se llama RS, y como vuelve una onda positiva, R' se llama, ¿sí? Por eso se llama RSR y no RQ. Por más que la primera onda negativa sea una Q, se respeta obviamente el orden del abecedario. ¿Bien? Esto no es que le vamos a preguntar cómo se ve un bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma, no le vamos a preguntar eso, pero se los puse para que ustedes entiendan, y capaz que alguno de ustedes tiene esto, ¿sí? Es súper frecuente y no genera en sí patología. Bueno, este es el grafiquito que les había hablado, de lo que charlamos con respecto a las partes del ciclo cardíaco. Bueno, recordemos rapidito que tenemos unos minutos y ya nos volvemos a conectar. Primer ruido, cierre auriculoventricular. Segundo ruido, cierre sigmoideo. ¿Bien? Vean cómo cada parte de la sístole y la diástole se divide en tres etapas, ¿sí? La primera parte de la sístole, las válvulas están cerradas, ¿sí? Aquí se produce el fase isométrico sistólico. Hay una contracción sin expulsión. Vean cómo aquí está graficado la mitad del corazón, cómo el corazón se empieza a contraer y ambas válvulas están cerradas. Y allí el aumento de la presión va a generar que haya apertura de las válvulas sigmoideas, y eso es lo que a mí me va a generar el clic sistólico. ¿Bien? Este grafiquito es hermoso. Si ustedes lo ven y lo entienden, van a entender toda la fisiología. Después de esto, ahí se produce lo que es la expulsión ventricular, ¿sí? Que es la sístole propiamente dicha. ¿Bien? Y de ahí se produce el periodo protodiastólico, ¿sí? O que sería justamente previo a la diástole. Recordemos que la sístole se divide en proto, meso y tele, ¿sí? Que aquí ya se produce el cierre sigmoideo, ahí termina ya justamente la sístole. Y ahí obviamente se da el mismo proceso de relajación en el corazón, en la fase isométrica diastólica, que aquí el corazón se empieza a relajar sin sangre en su interior. Y eso da el periodo isométrico diastólico. Se tiene que abrir en algún momento las válvulas para que se empiece a llenar. Entonces ahí se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares, y eso es lo que me genera a mí el chasquido de apertura, ¿sí? Auriculoventricular, apertura, ¿sí? Chasquido, apertura. Y allí se va a producir el llenado ventricular, que en este caso es lo que va a producir el tercer ruido, y después en el periodo presistólico o telediastólico se va a producir la contracción auricular, que es lo que me va a generar cuando se contrae, si los aurículos son muy grandes y es un paciente con dilatación auricular, allí se produce el cuarto ruido, volviendo a iniciar nuevamente el ciclo con el cierre de los aurículos ventriculares. Vean qué tantos fenómenos, qué tantas cosas pasan en tan poco tiempo. Porque nosotros solamente escuchamos dumta, 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 y todo esto pasa, ¿sí? Todos estos fenómenos pasan en esas décimas de segundo, ¿sí? Bueno, deberíamos continuar con esto. Nos queda 1 minuto 30.
Tienen 1 minuto, 30 segundos exactamente para hacer preguntas y eso lo dejamos para, nos volvemos a conectar para ver la segunda parte. Profe, explíqueme otra vez la diástole. La diástole. Bueno, tenemos 1 minuto, 18 segundos. Bueno, en la diástole, para que se produzca la diástole, primero tenés que tener cerradas las válvulas sigmoideas, es decir, la sigmoidea aórtica y la pulmonar. El corazón se empieza a relajar primero. Recordemos que la diástole es de la fase llenado, pero antes, décima segundo antes de que se empiece a llenar, el corazón se empieza a relajar sin que haya llenado de sangre. ¿Sí? Es un periodo de relajación que se llama isométrico diastólico, es decir, llenado de sangre, pero sin cambio en el volumen. Después se abre las válvulas auriculoventriculares y ahí se va a producir el chasquido de apertura, si en caso que sean patológicas las válvulas. Y después se va a producir, después de eso, obviamente, el llenado ventricular, que en los niños, y en algunos casos puede ser fisiológico, se produce el tercer ruido. Y por último, para completar el llenado ventricular, las aurículas se contraen. Y si las aurículas son patológicas, me va a generar a mí el cuarto ruido. ¿Bien? Bien, profe. Bueno, ahí nos volvemos a conectar. Profe, va a subir esta clase, ¿no? Sí, obviamente.